Y ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Daniel Herbeta, es integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y es el magistrado que en los últimos días cuestionó duramente el proceso judicial que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, indicando que el alegato de la Fiscalía había sido pedagógico para, bueno, de una u otra manera indicar o señalar que no había sido bien formulado. Doctor Herbeta, gracias por atendernos, que tenga usted buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en primer lugar, fue citado por la vicepresidenta cuando usted se manifestó de esta manera, consultarle su opinión respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas con este intento de magnicidio. Bueno, obviamente que uno no puede más que repudiar un hecho de extrema gravedad, la violencia, y en este caso, si se quiere, un contexto de violencia como el que se ha producido y un atentado frustrado, afortunadamente, contra una expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, es un hecho que no debe ser bajo ningún punto de vista relativizado. Es la expresión, digamos, de una situación, independientemente de las cuestiones o de las motivaciones del autor individual o de los eventuales autores, es la expresión de un contexto que tampoco puede dejar de considerarse, que, bueno, muchas veces termina generando un clima que favorece, digamos, a veces este tipo de desenlaces. Yo decía en un reportaje que me parece que la Argentina, los dirigentes políticos, los integrantes de los poderes públicos, tenemos la responsabilidad, la enorme responsabilidad de tratar de empezar a poner en juego, en valor, perdón, las instituciones, de empezar a poner en valor a la justicia en un Estado democrático, en un Estado de Derecho. Las cosas no están para maltratar gente, las cosas no están para utilizar la demonización del otro como una forma de construcción de poder o como una forma de hacer política, porque cuando uno entra en esa lógica y esa lógica se incentiva y esa lógica se profundiza, bueno, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. O sea, un Estado de derechos, Sí. sí. Le pido por favor si puede alejarse un poquito de la cámara, así podemos aprovechar mejor su audio. Ahí. Ahí está perfecto. Y Sí, sí, le decía preguntarle, que... sí, Sí. quería preguntarle respecto a lo que estaba diciendo, profundizando un poco lo que usted estaba contándonos, quizás un poco delicada la pregunta, pero cuando se escuchan por parte de algunos miembros de la justicia, como el fiscal Luciani, discursos que tienen un condimento político o un discurso o de la parte discursiva, con sensaciones que representan a un sector político en particular, si esto por parte de la justicia también no genera violencia en la sociedad. Mire, yo no voy a, obviamente, con esto tampoco a hacer un cargo al fiscal. Sí le puedo decir en términos conceptuales que los discursos de paz generan amor. Los discursos de odio, los discursos de venganza, obviamente generan violencia. No es algo que se escape a cualquier consideración sociológica. Y me parece que estamos atravesando momentos del país en donde se han producido muchos episodios y muchas manifestaciones de expresiones de violencia y de esto que le comentaba recién, este recurso tan viejo, ¿no? Este recurso de la Inquisición, este recurso de lo que fue la Alemania nazi, la Italia fascista o la Unión, o el mismo derecho soviético de querer demonizar, digamos, ya no al adversario, sino al enemigo, y a partir de allí construir poder y construir una forma de hacer política. Me parece que esta lógica es una lógica verdaderamente negativa y siempre ha sido fuente de episodios de violencia, no probablemente, no siempre con la gravedad y el extremo de este que ha ocurrido ayer, porque un atentado, un intento, digamos, de magnicidio, verdaderamente no puede pasar desapercibido. Y hablando de los discursos, fíjese que este atentado ha merecido, afortunadamente, un repudio muy amplio, no solo de dirigentes muy importantes de la oposición, lo cual celebro, tal vez esto sea un punto de inflexión para repensar una forma, digamos, de abordar, digamos, la política, porque también a la política hay que ponerla en valor,
y porque la política es una herramienta excelsa de transformación de la realidad para mejorar las condiciones de la gente, sino que ha habido una expresión de un abanico enorme. La Junta Federal de Cortes se ha pronunciado repudiando este episodio, este atentado. El Consejo Nacional de Decanos de Facultades de Derecho, el Consejo Nacional de Rectores se ha manifestado en este sentido. Estamos hablando de instituciones absolutamente representativas y que tienen algo que es muy claro. El derecho es la reafirmación de la paz. El derecho es, por tanto, la negación de la violencia. De modo que un Estado de Derecho debe nutrirse de una relación de ciudadanía y debe aspirar a la mayor convivencia pacífica, porque lo contrario es la violencia, lo contrario es la guerra, y por eso también en alguna oportunidad, y citando a Alberdi, decía que muchas veces esta expresión lawfare es una expresión antitética, porque no existe la guerra legal. La guerra siempre es ilegal porque la guerra es la negación precisamente de la paz, y la negación de la paz es la negación del derecho. Doctor, de modo que, sí. Usted mencionaba recién instituciones académicas muy prestigiosas que salieron a repudiar el atentado. La Corte Suprema acaba de emitir un comunicado de 4 líneas y la Asociación de Magistrados ayer emitió un documento de 3 párrafos en el que no menciona la palabra atentado ni ataque. ¿Se quedaron cortos, desentonan? Sí, no conozco el texto de ambos comunicados. Es importante que se manifiesten. Desde ya, si usted me pide una opinión, tal como lo ha hecho la Junta Federal de Cortes, es decir, quienes representan la comisión directiva que representa a todos los jueces de corte de las justicias provinciales, me parece que este tipo de episodios requieren una manifestación que no deje margen de duda, requieren una manifestación contundente y que expresamente relacione el intento de asesinato o el intento de magnicidio de la señora Cristina Fernández. Pero bueno, son estilos, son formas. Es de esperar que la mayoría de las asociaciones profesionales, de colegios de magistrados, de colegios de abogados, la propia Federación Argentina de la Magistratura también se pronuncien. Mire, aquí hay una cuestión que aquí no pasa por si a usted le gusta más o le gusta menos un dirigente político. Si le gusta poco, nada o mucho. Esto no es una cuestión político-partidaria, esto no es una cuestión personal. Aquí están en juego las instituciones, aquí están en juego algo que a la Argentina le costó sangre, le costó mucho recuperar y en alguna medida comenzar a consolidar. Y acá está en peligro esa situación, y en esto creo que la política y los integrantes de los poderes públicos tenemos una enorme responsabilidad para volver a tomar un cauce de un país que es un país que quiere la paz, que no quiere la violencia, de un país que es un país que admite la disputa entre adversarios, nunca entre amigos y enemigos. Un país que yo recuerdo siempre el homenaje, las palabras de Ricardo Balbín con motivo del funeral del general Perón. Qué poco hemos aprendido de esas palabras, ¿no? Cuando Balbín dice, vengo a despedir a un adversario. Me da la impresión que hay que también indagar en la historia, porque así como la historia nos deja algunos mojones lamentablemente muy negativos y que pueden representar en alguna medida el ADN de muchas de las situaciones que estamos viviendo, también en la historia hay mojones importantísimos, muchos de ellos simbólicos, otros contundentes, como el legado que nos dejó el presidente Raúl Alfonsín, con el presidente, el padre, digamos, de la democracia recuperada, y fundamentalmente ese nunca más a la violencia política, nunca más al terrorismo de Estado, que implicó, digamos, toda la política de derechos humanos y principalmente el enjuiciamiento de las juntas militares que se decidió en aquel gobierno constitucional. Yo quiero destacar estas cuestiones porque estas cuestiones son las que más nos acercan a la posibilidad de un ejercicio de la política y de la función pública en donde admitamos el disenso, en donde el otro no es un enemigo, en donde mi opinión y la del otro merecen ser respetadas
y me parece que esto suma para construir, digamos, una mejor ciudadanía y también para generar posibilidades de un mejor desarrollo. Doctor, le agradecemos infinitamente este contacto con la televisión pública. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bien. El doctor Herbeta, integrante del Máximo Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe, analizando desde el punto de vista judicial, básicamente también, lo que significa este intento de magnicidio y también todo el contexto, ¿no? Sí. Del que estamos haciendo referencia de muy tempranito también con Vero Urriola Beitia. Y el